Buenas tardes, licenciado. Nosotros somos el grupo número 2. Hablaremos acerca del acceso al crédito y cómo influye para el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas en el rubro cafetalero en el municipio de San Luis Santa Bárbara, julio 2022. Como punto número 1 nos encontramos con la agenda del capítulo 1, donde hablaremos acerca de los antecedentes, planteamiento de investigación, definición, enunciado, la formulación del problema, las preguntas de investigación, los objetivos y la justificación. Iniciaremos con los antecedentes. Los antecedentes se dividen en tres categorías: a nivel mundo, Latinoamérica y localmente. A nivel mundial, el acceso al crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas es de suma importancia para el crecimiento de este sector. Hemos recopilado una serie de investigaciones, las cuales hablan acerca de algunos determinantes que impiden que el acceso al crédito sea fácil para las micro, pequeñas y medianas empresas, en la cual se encontró una investigación que se realizó en el 2017 que habla acerca del financiamiento de las pymes a través de los mercados de capitales en Iberoamérica, donde resaltan como principal problemática lo que es los altos costos que tienen que afrontar las mismas para acceder a este crédito. Cabe mencionar que las micro, pequeñas y medianas empresas pretenden optar a ciertos tipos de financiamientos, para los cuales mencionaremos los más relevantes. Tenemos lo que es el financiamiento bancario, el financiamiento comercial y el financiamiento a través de entidades públicas. El financiamiento bancario es aquel que se divide a corto y largo plazo, que consiste en proveer capital a una persona o entidad para que pueda desarrollar sus operaciones. El financiamiento comercial consiste en la captación de un capital a través de los proveedores, acreedores y lo que son los anticipos de los clientes. El financiamiento a través de entidades públicas, es decir, que consiste en la captación de un ingreso a través de organizaciones internacionales o nacionales que ayudan a promover el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Si hablamos en Latinoamérica, observamos que la problemática consiste y se ha seguido desarrollando investigaciones a lo largo del tiempo acerca de la problemática que presentan las micro, pequeñas y medianas empresas para acceder al crédito, en donde encontramos un estudio que se realizó en el 2014 que habla acerca del financiamiento de las pymes en Argentina, donde resaltan que la falta de un adecuado financiamiento y términos de garantía son los principales obstáculos para que éstas accedan al mismo. Si hablamos localmente, en Honduras cada vez más se resalta que las micro, pequeñas y medianas empresas representan un pilar fundamental para el desarrollo y crecimiento del país. Cabe mencionar que cada 7 de 10 hondureños trabajan en una micro, pequeña y mediana empresa, lo que nos dice que las micro, pequeñas y medianas empresas generan empleo al país, de igual manera ingresos. Pero consiste el problema o la problemática persiste, Honduras no se queda atrás, es decir, en un estudio que se encontró, que se realizó en el 2013, habla acerca del financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas y de los principales problemas que enfrenta este sector en el siglo XXI, donde enmarcan que el acceso al financiamiento es el principal problema y este se deriva por la falta de información, la falta en términos de garantías y lo que son los altos costes frente a las grandes compañías. Como siguiente punto tenemos el planteamiento del problema. Dentro del enunciado del problema tenemos que el acceso al crédito le da a las pequeñas y medianas empresas la oportunidad de concretar sus proyectos. Sin embargo, las dificultades para acceder a los financiamientos se ha convertido en uno de los principales problemas con los que se encuentra el sector PYME y por ende su desarrollo más lento. Por eso es importante estimar en qué medida influye el acceso al crédito para el crecimiento de las pymes en el rubro cafetalero. Como el siguiente punto tenemos la formulación del problema. Tenemos que el acceso al crédito siempre ha sido un problema para las pequeñas y medianas empresas y en la actualidad eso no es diferente, por lo que nuestra investigación se abre con la siguiente interrogante: ¿en qué medida influye el acceso al crédito para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas rubro cafetalero en San Luis Santa Bárbara en julio de 2022? Como siguiente punto tenemos lo que son las preguntas de investigación. Estas se formularon mediante la información y el análisis que hemos creado acerca de las investigaciones que se hicieron con anterioridad.
Como tal, nos hemos planteado cómo afecta la falta de garantías para la obtención de créditos para las pymes, cuál es el monto total de los créditos a los cuales han accedido las micro, pequeñas y medianas empresas del rubro cafetalero, cuál es el porcentaje de las micro, pequeñas y medianas empresas pues, que están accediendo al crédito en el rubro cafetalero. De igual forma, se ha planteado o se ha desarrollado lo que son los objetivos del planteamiento del problema. El objetivo general, este se deriva de nuestro tema de investigación, para el cual hemos determinado o hemos concordado que nuestro objetivo general se en base o se enuncie de la siguiente manera: determinar en qué medida influye el acceso al crédito en el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas en el rubro cafetalero en el municipio de San Luis Santa Bárbara, julio 2022. Como objetivos específicos, cabe mencionar que estos se derivan pues de nuestras preguntas de investigación, para el cual determinamos o planteamos de la siguiente manera: determinar el impacto de la insuficiencia de garantías para la obtención de créditos de las micro, pequeñas y medianas empresas; conocer el monto total de los créditos a los cuales han accedido las micro, pequeñas y medianas empresas en el rubro cafetalero; conocer el porcentaje de las micro, pequeñas y medianas empresas que están accediendo al crédito en el rubro cafetalero. Como siguiente punto tenemos la justificación de nuestra investigación. Tenemos que es conveniente realizar la investigación sobre el acceso al crédito y cómo influye para el crecimiento de las pymes, porque servirá para identificar las razones del por qué las pocas facilidades con las que cuentan las pequeñas y medianas empresas al momento de buscar financiamiento, y por ende su desarrollo se convierte más lento. A este punto nos encontramos en el capítulo número 2, para el cual se presenta la agenda, donde hablaremos acerca de la revisión de la literatura, el marco referencial, teórico, conceptual, legal y filosófico. Tenemos en la revisión de la literatura el análisis del macroentorno, que en el mundo, microentorno en Latinoamérica, y análisis a nivel local, que es en Honduras. En el análisis del macroentorno tenemos investigaciones del Banco Mundial, en el que señalan que las pequeñas y medianas empresas tienen dificultades para acceder a los créditos aún en los países desarrollados. Una de las principales razones de esto es las altas tasas de interés con las que se encuentran las pequeñas y medianas empresas. En el análisis del microentorno tenemos que en Latinoamérica, según estudios de la CEPAL, el problema viene siendo más fuerte, ya que aún con las altas tasas de interés que se encuentran, hay más altos costos de financiamiento y se encuentran con menos garantía las pequeñas y medianas empresas. En el análisis a nivel local tenemos que en Honduras las pequeñas y medianas empresas es un sector primordial en el desarrollo y crecimiento del país. Dan una gran cantidad de empleos para la población y se confirman como uno de los pilares fundamentales en la reactivación y crecimiento económico del país. A pesar de esto, de ser un motor en la economía del país, las pequeñas y medianas empresas se encuentran con múltiples obstáculos para acceder a los financiamientos, de los cuales cada día son más recurrentes. Como siguiente punto tenemos lo que es el marco teórico, con la finalidad de obtener mayor entendimiento acerca de nuestro tema de investigación. Nos planteamos con dos teorías que son de suma relevancia para nuestro tema, para el cual tenemos la teoría del equilibrio estático y la teoría de la jerarquía financiera. La teoría del equilibrio estático fue desarrollada en 1973, la cual nos habla de un equilibrio estático que debe existir entre el beneficio y el costo de un endeudamiento financiero. Esta teoría sugiere que las empresas prefieren optar por financiamientos externos para hacer crecer sus operaciones. En cambio, la teoría de la jerarquía financiera, que fue desarrollada en 1984, habla acerca de que las compañías prefieren autofinanciar sus operaciones con capital propio. Es decir, en la actualidad, una de estas teorías no necesariamente deberá sustituir a una, sino que pueden trabajar e ir de la mano. Es decir, como es de conocimiento, las compañías cuando inician operan con capital propio, pero a medida van creciendo, estas necesitan financiamientos más grandes o financiamientos externos para poder solventar todas sus necesidades. Como siguiente punto hablaremos del marco conceptual, para el cual pues, nos encontramos con una serie de términos que son relevantes en nuestra investigación y definiremos algunos de ellos. Para el caso PYME. PYME es el acrónimo utilizado para referirnos a las pequeñas y medianas empresas. Estas empresas suelen tener un número bajo de empleados, sus ingresos y operaciones suelen ser moderadas en comparación a las grandes compañías. Como siguiente término tenemos lo que es el crédito.
El crédito, pues, consiste en la intermediación mediante el financiamiento de proveer un capital a una persona o una entidad para poder desarrollar sus operaciones. Como siguiente término tenemos financiamiento. Dice que es el proceso por el cual una persona o empresa capta fondos y los utiliza para la adquisición de bienes o servicios o bien para generar más inversión. Otro concepto que tenemos es el concepto de deuda, que dice que es la obligación que tiene una persona o empresa de pagar o retribuir algo a otra, generalmente es dinero. Continuando con nuestra investigación, tenemos el marco legal, que son las leyes que apoyan a las micro, pequeñas y medianas empresas. Tenemos la ley para el fomento y desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña empresa. Esta ley busca crear condiciones favorables para que las pequeñas y medianas empresas tengan facilidades al momento de buscar acceder a un crédito y no se encuentren con tantos obstáculos. También tenemos la ley para el fomento, la ley de apoyo a la micro y pequeña empresa, la cual tiene como incentivo la exoneración del pago del 100% de los impuestos en los primeros 3 años de operación y la exoneración del pago del 50% de los impuestos los siguientes 2 años de operación. Dentro del marco filosófico tenemos un pensamiento del profesor de finanzas Stewart Myers que dice que las empresas no toman sus decisiones de financiación con el fin de alcanzar el nivel de endeudamiento óptimo y además las estructuras financieras observadas en el mundo real son consecuencia de las decisiones de financiación tomadas en el pasado. Esto haciendo referencia a que al momento de buscar un financiamiento las micro, pequeñas y medianas empresas no hacen el análisis adecuado para lograr tener el resultado esperado. Muy bien, para este punto nos encontramos en la agenda del capítulo número 3, donde hablaremos de la metodología de la investigación, diagrama de variables, hipótesis, metodología, selección de la muestra, ilustraciones, y instrumentos y limitaciones. Bien, nos encontramos con la matriz de congruencia metodológica. ¿En qué consiste la matriz de congruencia metodológica? Pues consiste en validar que nuestro tema de investigación contenga coherencia o una correlación con lo que son las preguntas de investigación y los objetivos específicos. Como se ha analizado en el capítulo número 1, hemos determinado y podemos afirmar que se mantiene esta coherencia en la matriz metodológica. Como siguiente punto tenemos el diagrama de variables. El objetivo del diagrama de variables es mostrar el desglose de la variable independiente e independiente. Con sus dimensiones e indicadores podemos ver algunas dimensiones de la variable acceso al crédito como el financiamiento, educación financiera, estructura financiera y garantías insuficientes. Las dimensiones de la variable crecimiento de las pymes tenemos competitividad, estrategia, planeación financiera y entorno económico. Como siguiente punto tenemos la hipótesis de la investigación. Tenemos una hipótesis nula y una hipótesis de investigación. La hipótesis nula es la siguiente. El acceso al crédito no influye significativamente en el crecimiento de las pymes en el rubro cafetalero en el municipio de San Luis Santa Bárbara en julio de 2022. Y la hipótesis de investigación es el acceso al crédito sí influye significativamente en el crecimiento de las pymes, rubro cafetalero, en el municipio de San Luis Santa Bárbara en julio de 2022. Muy bien, como siguiente punto nos encontramos con la metodología, donde hay una serie de variables que nosotros tenemos que definir. A continuación, tenemos lo que es el enfoque, el estudio, el diseño, el alcance y el método. El enfoque, pues, hemos determinado que será cuantitativo, es decir, que será una medición mediante datos matemáticos o estadísticos. Tenemos un estudio que será no experimental, que lo que quiere decir es que estas variables no serán manipulables. Tenemos lo que es el diseño, que hablamos de que es un diseño no experimental transaccional que va de la mano con el estudio, que como no se hará modificación de las variables, por ende nuestro estudio será no experimental transaccional. Tenemos un alcance que habla que será correlacional, que quiere decir pues que nuestra variable independiente influye o tiene un impacto sobre nuestra variable independiente. Luego tenemos el método, que para este caso será deductivo, que el cual va acompañado del enfoque, que como será cuantitativo, por ende de este deberá ser deductivo.
Tenemos la selección de la muestra, donde tenemos una unidad de análisis, la población y la muestra. Nuestra unidad de análisis serán todas las empresas catalogadas como pequeñas y medianas empresas en San Luis Santa Bárbara. Nuestra población serán todos los cafetaleros que se encuentren inscritos en el Instituto Ureño del Café en el municipio de San Luis Santa Bárbara. Y nuestra muestra, pues, se determinó en base a la fórmula finita, donde se desarrolló, se despejó una serie de variables, donde encontramos lo que es la N, que está diferenciado, pues, con 1056. Nos encontramos con lo que es la Z, que para el caso habla de nuestro margen de confiabilidad, que como es el 95%, y nuestra tabla es el 1,96. Nos encontramos con la P y la Q, que representan el 50% ambas, y nuestro margen de error, que será un 5%. Al despejar esta fórmula, pues obtenemos un total de 282 muestras a las cuales tendremos que analizar. Como siguiente punto tenemos los instrumentos y técnicas a utilizar para la recopilación de datos. En el instrumento se utilizará el instrumento de la encuesta, misma que será aplicada a las pequeñas y medianas empresas dedicadas al rubro cafetalero y que se encuentran en el municipio de San Luis Santa Bárbara. En la unidad de respuesta tenemos dos tipos de respuesta, una que es selección única y otra es escala de Likert. La escala de Likert tiene 5 posibles respuestas que van desde totalmente en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo. En la técnica para la recopilación de datos será el cuestionario, mismo que se aplicó de manera virtual a las pequeñas y medianas empresas y fue creado mediante la aplicación de Google Forms porque es una aplicación o una herramienta de fácil acceso para la población encuestada. Bien, como siguiente punto nos encontramos con lo que son las fuentes de información, que estas se dividen en fuentes primarias y secundarias. Nuestras fuentes primarias será la aplicación de la encuesta y nuestras fuentes secundarias serán las investigaciones, informes que se realizaron con anterioridad y el libro que se fue utilizado para el desarrollo de la clase. Como limitaciones de nuestra investigación, una de las principales limitaciones fue el difícil acceso a la población objeto de estudio, ya que según el instituto que maneja esta información, dicha información es confidencial y no está disponible para el público. Muy bien, como siguiente punto ya nos encontramos en el capítulo número 4, para el cual hablaremos acerca de los resultados y la discusión de los mismos. Como primer punto tenemos el análisis de Cronbach o alfa de Cronbach. Esto fue como una prueba que se hizo de 10 encuestas aplicadas a la población que está dentro de la muestra. El resultado obtenido es 0.667, lo que nos indica el nivel de fiabilidad que tiene nuestro instrumento. Muy bien, a este punto ya nos encontramos con lo que son las gráficas o las respuestas que se recolectaron a través de las encuestas. En este resultado se ha seleccionado las preguntas que tienen mayor relevancia con nuestro tema, para el cual tenemos: cuenta con recursos propios para financiar sus operaciones, tal y como se observa en la gráfica. Un 49,28% de los pobladores cuentan con cierto porcentaje de dinero para poder solventar o para poder desarrollar sus operaciones, pero sin embargo, se necesita de un financiamiento externo para que éstas puedan desarrollarlo completamente. De igual manera, podemos observar que un 19,42 cuenta con todos los recursos suficientes sin necesidad de un financiamiento externo para poder financiar sus operaciones, y un 14, perdón, 0,43 están en totalmente desacuerdo, es decir, que este pequeño grupo de la población no cuenta con el dinero suficiente o el capital suficiente para poder financiar sus operaciones. Otra de las preguntas es cuál es el monto de los préstamos a los cuales han accedido. Como se puede visualizar en la gráfica, estos van desde 100,000 como el valor más pequeño hasta los 500,000 como el valor más amplio al cual han podido acceder, y de igual manera se ha planteado que no ha accedido a ningún préstamo. Para el caso podemos observar que dentro de la gráfica de 100,000 se encuentra el 39,57%, que es decir, que es el máximo que las personas han podido optar para poder, o el préstamo monto que han podido obtener, y en el cual tenemos también como segundo nivel mayor el 32,01, que esto representa que muchas de las compañías no han podido en la actualidad acceder a un crédito.
Como siguiente punto tenemos, considera que el tamaño de su empresa ha influido en la aprobación o negociación de algún financiamiento. Podemos observar en la gráfica claramente pues, que las compañías están totalmente de acuerdo. Es decir, del 100% de nuestras encuestas, un 70,86% nos confirman de que el tamaño de la empresa sí influye en la aprobación o negación de un crédito. Como pregunta que consideramos que se revela como la más importante de nuestra investigación, habla si existe facilidad de acceso de crédito en el robo, donde podemos visualizar en la gráfica que el 35,25% de lo que son los encuestados mencionan que están en desacuerdo o en acuerdo, básicamente que nos hablan de que el acceso al crédito es deficiente en el país para el rubro en el que ellos se encuentran. Sin embargo, un 29,86% de estos pobladores mencionan que en ocasiones sí y en ocasiones no. Y esto pues van acompañados pues por los problemas ya antes mencionados, por la falta de garantías, que muchas veces los caficultores no pueden solventar estos términos impuestos por las instituciones a las cuales ellos pretenden optar un préstamo. Como siguiente punto, se realizó la prueba de hipótesis mediante el software SPSS. Se realizó el análisis de Pearson con los siguientes resultados. En la correlación de Pearson tenemos un punto 663. Esto significa que por cada unidad que crezca la variable acceso al crédito, la variable crecimiento de las pymes crecería un punto 663. Siguiendo el nivel de significancia, tenemos dentro de los resultados obtenidos el nivel de significancia fue 0,01, lo que nos indica una correlación significativa porque es menor que 0,5, que es el grado de validación. De este modo, rechazamos la hipótesis nula, que era el acceso al crédito no influye significativamente en el crecimiento de las pymes, y se acepta la hipótesis de investigación y se concluye que el acceso al crédito sí influye significativamente en el crecimiento de las pymes rubro cafetalero en San Luis Santa Bárbara en julio de 2022.